Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 20 de septiembre del año 22. Hay que ver cómo se han puesto de nerviosos en el gobierno y entre sus socios independentistas con el anuncio de la Junta de Andalucía, con el anuncio de la bajada de impuestos del gobierno de Juanma Moreno. Ayer comentábamos en nuestra tertulia, no sé si lo escucharon, que el de los impuestos iba a ser uno de los campos de batalla fundamentales en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Impuestos a la banca, a las energéticas, bajar los impuestos, se lo bajan a los ricos, se lo bajan a la clase media, si los bajas, recortes sociales. Bueno, pues después de ver lo que ha sucedido hoy, estoy todavía más convencido de lo que les dije ayer. Y voy a tratar de explicárselo porque creo que no hablamos solo de dinero y de números. Ahora mismo hay una realidad que nadie discute y voy a empezar hablando yo de dinero y de números. La Comunidad de Madrid es el motor económico de España. Aporta casi el 20% del Producto Interior Bruto de este país, lidera la creación de empresas, 1 de cada 5 negocios nuevos se abre en Madrid y es la comunidad con mayor renta per cápita, además de la que va a recuperar, parece ser antes, el nivel previo de riqueza al COVID. Hubo un tiempo en que esto no era así, en que Cataluña ocupaba este puesto hegemónico, era el motor de España, pero gracias a la lacra del independentismo y a las políticas llevadas a cabo en la Comunidad de Madrid, las empresas y las inversiones y las rentas, sobre todo las altas, han huido de Cataluña al mismo tiempo que se disparaban en Madrid. Desde 1995, la izquierda no gobierna en Madrid y según todas las encuestas, en las próximas elecciones de mayo, Isabel Díaz Ayuso, con su política de libertad y bajos impuestos, parece que volverá a arrasar. El presidente andaluz, Juanma Moreno, tuvo claro desde el primer momento en que llegó a la presidencia, después de la caída del PSOE y el ascenso de Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, tuvo claro que su política económica y fiscal iba a pasar por copiar el modelo madrileño. Y no lo ha escondido. De hecho, en numerosas ocasiones lo ha dicho. Nosotros queremos competir con Madrid. Si Ayuso se va a Nueva York que me voy yo. Andalucía iba a competir por traer inversores y rentas a base de bajar los impuestos, favorecer la creación de riqueza y, oye, mandar un mensaje de el que tenga dinero y quiera invertir y crear algo, tiene las puertas abiertas de Andalucía. Ayer, Juanma Moreno anunció que, como Madrid, va a suprimir totalmente el impuesto de patrimonio y que, como Madrid, va a deflactar ya el IRPF. Pero en este caso, la diferencia está en que lo va a hacer solo en los primeros 3 tramos de los contribuyentes. Hoy el presidente de la Junta le mandaba este mensaje: atención a los empresarios catalanes. Pero yo desde aquí le digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuestos de sucesiones y donaciones, aquí no. En Cataluña hay patrimonio, aquí no. Y además aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos orgullosa parte de España. Solo consiguiendo que 7.200 nuevos contribuyentes se instalen en Andalucía, fiscalmente se compensará la pérdida recaudatoria del patrimonio solo con la cuota que van a pagar al IRPF, sin ni siquiera mantener o sumar otros impuestos, solo con el IRPF. Estas rebajas de Andalucía y de Madrid en tema de impuestos hay que sumarla a la de Castilla y León, que ha anunciado el nuevo gobierno del PP y Vox que va a llevar a cabo la mayor rebaja fiscal de su historia, colocando a Castilla y León como la región que va a tener el tipo impositivo mínimo más bajo de España. Y la competición fiscal parece que no ha hecho más que empezar, porque el candidato del PP en Valencia, por ponerles un caso, Carlos Mazón, ya prometió, lo dijo aquí hace meses en nuestro programa, que si consigue echar
al gobierno del socialista Ximo Puig, Compromís y Podemos, va a llevar a cabo una rebaja de 1.500 millones para que la Comunidad Valenciana supere a Madrid como el territorio con los impuestos más bajos de toda España. Este tipo de anuncios y de medidas, que ya son una realidad, porque en el caso de las comunidades que les he citado antes, está aprobado ya en Consejo de Gobierno, por lo que se ha escuchado hoy y lo van a escuchar ustedes, podemos decir que no ha gustado y además ha puesto de los nervios al PSOE, a la izquierda del PSOE y a los partidos independentistas que juntos han salido en tromba a combatir esta estrategia, yo creo que adelantándose a lo que puede ser la campaña de las elecciones de mayo. Como estamos ya en pre-campaña, la ha abierto el presidente Sánchez, pues ¿para qué esperar? Y curiosamente, el primero en iniciar las hostilidades hoy contra Andalucía ha sido un ministro de los supuestos independientes, no independentistas, independientes del gobierno de Sánchez. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, tenía tantas ganas de meterse esta mañana con Andalucía que no ha hecho falta que le preguntaran por la cuestión en una entrevista que ha dado en Onda Cero. Porque a Escrivá le han preguntado por las propuestas de Podemos sobre el tope de las hipotecas variables y de la cesta de la compra, y escuchen lo que ha respondido. Pensé que como me preguntaba por la ley, me iba a preguntar por el impuesto del patrimonio de Andalucía, porque era un tema sobre el que yo me pronuncié en varias ocasiones siendo presidente de la AIREF, porque sinceramente, y la verdad es que lo he visto hoy, no quiero evitar las otras preguntas, no, pero es que me estaba preparando para esta porque creía que es la que venía, ¿no? Pero no, es decir, me ha sorprendido. Realmente las comunidades autónomas, pero hoy conteste a esto, aunque no me lo haya preguntado, pero es que me parece que es decir, realmente a mí es una cosa que me ha sorprendido mucho en España, y lo he dicho hace muchos años, que las comunidades autónomas se dediquen a competir fiscalmente unas con otras. Este es un despropósito que ocurre en España y que lo acabamos de ver un episodio más ahora, que además tiene el jalón, digamos, el elemento adicional, pues que es decir, cuando realmente estamos viendo que hay que hacer políticas redistributivas para las personas más vulnerables, para las personas más afectadas por la inflación, pues nos encontramos una medida extraordinariamente regresiva, como es esta de la eliminación del impuesto del patrimonio en Andalucía. Pero es que realmente las comunidades autónomas lo que tienen que hacer es dedicarse pues a mejorar la provisión de servicios en sanidad, en educación, en el gasto, en aquellos elementos principales. Y esto de la competencia fiscal entre unas y otras, haciendo una disrupción del mercado único, a mí es una cosa que jamás he entendido. Está muy de moda esto, ¿eh? Un periodista te pregunta por una cosa y tú dices, perdone que te vaya a contestar por otra, pero es la respuesta que me había preparado, es que me la traía preparada. Y como al ministro, lo ha dejado claro Escrivá, no le gusta que unas comunidades, cumpliendo con la ley y haciendo uso de sus competencias, bajen los impuestos que pueden bajar, pues como eso no se puede impedir porque la ley ampara a esas comunidades, pues ha propuesto lo siguiente. Sí, es decir, pero esto es una opinión a título personal, lógicamente, que la he expresado en el pasado. Todo esto viene de un diseño, en mi opinión, mejorable del sistema de financiación autonómica. En España, y esto viene de décadas, se decidió un sistema por cesión de impuestos o tramos de impuestos completos y tramos de impuestos. Sí. Yo siempre he dicho que el modelo al que hay que ir es el modelo australiano. Perdone que esto le suena así un poco marciano. Ese es un modelo mucho más fino, yo creo. Y claro, en España estamos muy instalados en esta, digamos, cesión de impuestos que tiene mucha tradición, pero que a mí personalmente no me gusta, pero que genera estas derivas tan indeseables como las que estamos viendo estos días. Deriva indeseable. Es decir, que se puede ceder la competencia de prisiones al País Vasco para que luego el gobierno vasco deje que los asesinos de la ETA duerman en casa. Se tiene que tragar con que el gobierno de Cataluña cambie una ley para incumplir las sentencias de varios tribunales que obligan a dar un 25% de las clases en español. Eso sí se puede hacer. Pero si Andalucía elimina el impuesto de patrimonio, esto es una deriva indeseable porque ya lo ha hecho Madrid, y entonces hay que recentralizar los impuestos y eliminar esa competencia. José Luis Escrivá.
El problema para Escrivá y para el gobierno al que pertenece es que lo que hoy ha hecho el ministro de Seguridad Social, en palabras de Pedro Sánchez, no hace tanto, es agitar el fantasma de la recentralización. Y claro, hablar de recentralizar algo, pues le provoca un problema al PSOE con sus socios parlamentarios. Y por eso el gobierno ha tenido que dejar solo, una vez más, a Escrivá en esto de recentralizar. Por ejemplo, la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que una semana más ha comenzado su intervención en el Palacio de la Moncloa para informar de los acuerdos del Consejo de Ministros, arremetiendo contra el Partido Popular. Un gobierno que trabaja para fortalecer lo público y que no tiene y no le duelen prendas en dedicar recursos públicos para ayudar a las comunidades autónomas, al mismo tiempo que otros lo que hacen es eliminar impuestos a los privilegiados cuando con ello lo que están eliminando son recursos que van dirigidos a estas políticas públicas. No deja de ser paradójico que en los mismos días en los que algunos anuncian a bombo y platillo la reducción de más de 100 millones del presupuesto público, nosotros hagamos un esfuerzo para con las comunidades autónomas. Ese es nuestro modelo, un gobierno que trabaja por lo público, que trabaja por las mayorías, que defiende las rebajas de fiscalidad, sí, pero cuando son puntuales, definidas y orientadas, como es la amortiguación del coste de la guerra, y dirigidas a una mayoría. Cuando una portavoz del gobierno tiene que dedicar más tiempo a explicar las medidas que toma la oposición o gobiernos autonómicos de la derecha, cuando tiene que dedicar más tiempo a hablar de las medidas de otros que a hablar de las medidas que toma el Consejo de Ministros, es que algo va mal para ese gobierno. Y claro, en el discurso inicial, Isabel Rodríguez puede plantear los temas que ella quiere y como ella quiere, pero luego llegan las preguntas de los periodistas y pasa lo que pasa, que le preguntan por lo que ha dicho Escrivá. Yo no sé si comparte la opinión que ha dicho el ministro Escrivá, a título personal ha dicho de que es un despropósito y que habría que recentralizar impuestos. Parece también que sus socios de parlamentarios hay también división, el PDeCAT lo apoya, Esquerra está en contra de la recentralización. ¿Están ustedes a favor de lo que está diciendo el ministro Escrivá? ¿No hay este debate en el Gobierno? ¿De qué estamos hablando cuando se proponen rebajas fiscales de este tipo, eliminación de impuestos, que pueden sonar muy bien a la ciudadanía que nos esté escuchando, pero si vamos afinando con ellos y les vamos orientando la pregunta, yo les plantearía a quienes nos estén escuchando o a quienes nos estén viendo, ¿qué le parece a usted esto de que eliminen el impuesto al patrimonio? ¿Piensa usted que está incorporado entre esos seleccionados a eliminarles o hacerles este regalo fiscal? Pues la inmensa mayoría de los que nos están viendo no están en ese grupo de elegidos, porque ese grupo de elegidos son unos pocos que en este país y en Andalucía tienen patrimonios superiores al 1.000.000 de euros. La segunda pregunta que yo les plantearía es, ¿cree que este impuesto le beneficia? Y si no están entre los elegidos, la respuesta lógica sería no. Y la tercera pregunta, que es el meollo de la cuestión, es, ¿cree que esta decisión le afecta? Y esta decisión nos afecta. Claro que nos afecta. El Gobierno de Andalucía va a dejar de recaudar millones de euros o por eliminar o por regalar este impuesto a los más ricos, a los que tienen mayor patrimonio, y eso se traduce en menos recursos para la comunidad autónoma. Y los recursos de la comunidad autónoma no están para forrarse el señor Moreno Bonilla, como diría Feijóo. ¿Has visto, Isaac? Estamos hoy innovadores, ¿eh? A Escrivá le preguntan por Podemos y Cottarello dice, te voy a responder por otra pregunta que no es la que me has hecho, pero es la que tengo preparada. Y además es que tengo muchas ganas de hablar de Andalucía. Sé que no tiene nada que ver con lo de la cesta de la compra y las hipotecas variables que pretende Podemos, pero es que es la pregunta que tenía muchas ganas que me hicieran y como no me la hacen y la tengo preparada, pues hablo de esto. Y a la portavoz, pues ella estrena una nueva modalidad de respuesta. La periodista le pregunta una cosa y es por lo que ha dicho Escrivá y ella en vez de responder dice que hay que orientar las preguntas que se hacen sobre este tema. Por ejemplo, ¿qué le parece a usted que eliminen el impuesto de patrimonio? Esa es la pregunta que nos ha lanzado a los ciudadanos Isabel Rodríguez.
Bueno, pues ya puestos a orientar preguntas, yo voy a orientar también las mías. Cada uno tiene su brújula. ¿Tienes una casa y más de 65 años? ¿Te gustaría contar con dinero extra para mejorar tu nivel de vida? Para esto y mucho más, descubre Hipoteca Senior, un servicio de Óptima Mayores para que tu vivienda te proporcione una mejor jubilación y tu casa seguirá siendo tuya. Infórmate gratis en el 900-800-864 o en hipotecasenior.es. Yo le traslado otra pregunta a la portavoz del Gobierno. ¿Qué le parece a usted que el presidente del Gobierno, que primero eliminó el impuesto al patrimonio, fuera el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que es ahora uno de los asesores de cabecera del presidente Pedro Sánchez? Esto va para los oyentes más jóvenes. Hace 15 años existía en España una televisión que se llamaba CNN Plus. Por las cosas que fueran, la televisión terminó cerrando y se acabó CNN Plus en español. La CNN de toda la vida y la que está en Estados Unidos, ahí se mantienen. Os digo esto porque lo que vais a escuchar es un audio que Nieves López Gamonal ha recuperado de CNN Plus de hace 15 años. Estaban dando una noticia muy importante. Creo que en un día como hoy merece la pena escucharla. El Gobierno va a suprimir el impuesto sobre el patrimonio, lo ha anunciado esta mañana José Luis Rodríguez Zapatero. El jefe del Ejecutivo ha dicho que será una de las primeras acciones de su Gobierno en la próxima legislatura si gana las elecciones. Con esta medida, dice Zapatero, se pretende primar el ahorro y eliminar un impuesto que no es justo ni equitativo. Según el presidente del Gobierno, se van a beneficiar más de 1 millón de contribuyentes, la mayor parte de ellos de clase media. En la actualidad, el impuesto sobre el patrimonio está transferido a las comunidades autónomas, a las que el Gobierno, ha dicho Zapatero, compensará por la merma que va a suponer en sus ingresos la supresión de este impuesto. La consideración, después de muchos meses de análisis y de estudio, nos brinda la posibilidad en torno al impuesto de patrimonio, posibilidad que les anuncio formalmente, porque vamos a proceder a su supresión y, por tanto, compensar a las comunidades autónomas de la pérdida de ingresos que les suponga en el marco del nuevo modelo de financiación que propondremos el próximo año. ¿Qué pasó? Pues que Zapatero quitó el impuesto de patrimonio en 2008, pero fuera total. Y el PSOE no hablaba de yates, ni de ultrarricos la izquierda. Pero, como Zapatero, con su gestión, también arruinó a España, pues decidió que una manera de recaudar más fue recuperar el impuesto de patrimonio, pero con un mínimo exento. Entre otras cosas porque ese dinero que iba a dar a las comunidades para compensarlas con la financiación autonómica no le salían las cuentas. Señora Isabel Rodríguez, cuando Zapatero, un gobierno socialista, eliminó para todos el impuesto del patrimonio porque era injusto y había que primar el ahorro, ¿entonces estaba bien? La portavoz del Gobierno llevaba escrita la respuesta a la pregunta que sabía le iban a hacer de si el Gobierno va a quitarle a las comunidades autónomas su competencia en materia fiscal, como ha dicho que debería hacerse José Luis Escrivá. Y ella llevaba preparada una respuesta para no mojarse, pero los periodistas querían que doña Isabel se mojara. En la respuesta que ha dado no ha dicho, o al menos a mí no me ha quedado claro, si la postura del señor Escrivá sobre la recentralización de impuestos es la del Gobierno o es una postura particular del ministro de la Seguridad Social. Igual no quedó claro en mi respuesta. Creo que no necesitaba aclaración porque, como decía su compañera Amaya, el propio ministro Escrivá ha dicho que se trataba de una opinión personal y, por tanto, en ese contexto ha emitido la opinión y, por tanto, no tengo nada que aclarar al respecto porque él mismo lo ha aclarado. Pues como la portavoz no tenía nada que aclarar, pero los periodistas querían aclaraciones, han seguido preguntando. En este caso a la vicepresidenta Nadia Calviño, a la que también le ha molestado que le preguntaran por lo de recentralizar de Escrivá. Y fíjense porque tenemos ya, Isaac, van 3, Tercera modalidad de respuesta. Uno dice que va a responder a otra cosa porque se tiene preparada otra respuesta,
Isabel Rodríguez dice que hay que orientar las preguntas y se va por peteneras. Calviño lo que nos pide a los periodistas es que no nos despistemos. Yo creo que hoy no hay que despistarnos. Hoy estamos hablando de cómo 2 comunidades autónomas se han embarcado en una competencia a la baja significada en la eliminación de los impuestos a las grandes fortunas. Ese es el tema que tenemos hoy. Y los primeros responsables en este ámbito son los líderes de esas comunidades autónomas. Y un modelo fiscal, el del Partido Popular, que cada vez se va viendo con mayor claridad, está fundamentado en desmontar el estado de bienestar, empobrecer los servicios públicos y bajar los impuestos a los más ricos. Pues haciendo caso a Calviño no nos vamos a despistar y nosotros vamos a seguir a lo nuestro. Porque, oye, abrir el melón de recentralizar y armonizar y quitar competencias a las comunidades autónomas en España es un debate interesante, porque estamos hablando de armonizarlo todo, la educación también, la sanidad, prisiones. Eso ya no le hace gracia a algunos. Escuchen cómo salía Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra del Atolladero. A estar en contra del dumping fiscal no te hace estar a favor de una armonización fiscal. Nosotros no estamos a favor de esto, pensamos que cada comunidad autónoma tiene que tener sus particularidades, creemos que es lo más justo, pero evidentemente lo que no estamos de acuerdo es con una especie de paraíso fiscal que se ha creado aquí a la derecha o a la ultraderecha los últimos 25 años por hablar de Madrid. Por hablar de Madrid, ¿eh? No se crean ustedes que Rufián tiene algún tipo de manía a Madrid, es lo que tocaba. Es decir, que lo que hay que hacer es prohibir a la derecha bajar los impuestos en Madrid, en Andalucía, donde sea, pero todo lo demás que se quede como está. No hay que armonizar nada. Hay que prohibir que, por hablar de Madrid, se bajen los impuestos en Madrid o en Andalucía. Atención, porque la salida del portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López, tampoco está nada mal. ¿Nos puede decir el señor Bonilla cómo va a suplir esos 92 millones de euros, creo que ha sido el cálculo, que va a dejar de ingresar en las arcas públicas? ¿En qué va a recortar? Porque claro, vuelvo a decir lo de antes, no vale luego poner la mano para que papá Estado, con los recursos de todos los ciudadanos, del otro 99,8% de ciudadanos, les sufraguemos a los que tienen más de 700.000 euros de patrimonio en Andalucía. Con que el señor Bonilla recorte en corrupción en Andalucía, le sobran unos 500 millones de euros. Pero ojo lo que ha dicho Pachi López, porque lo dice alguien que ha presidido una comunidad autónoma que tiene un régimen foral propio y que encima recibe un cuponazo que pagamos el resto de los españoles. Pregunta para Pachi López, que está pendiente de balanzas fiscales y la mano y papá Estado. La Comunidad de Madrid aporta a ella sola más del 40% de la financiación autonómica. Cataluña aporta el 15%. Madrid aporta el 70% del Fondo Común de Garantía, el triple que Cataluña. Y no les digo el resto, porque solo en Madrid, Cataluña y Baleares aportan a ese fondo. ¿Puede Madrid bajar los impuestos y exigir al resto que no aporta que los suban? Escuchen, porque hablando de cuponazos, al portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, estas cosas le indignan. En Cataluña los 30 y tantos impuestos propios que tiene el socio del gobierno, esos no se tocan. El socio del gobierno vasco, el cupo, no se calcula de acuerdo con parámetros científicos, sino que seguimos regalándoles el dinero en el cuponazo vasco. Ahora, lo del Partido Popular y las comunidades autónomas que quieren quitar el impuesto de patrimonio, ¡qué desfachatez! ¿A quién se le ocurre? Hoy en Televisión Española ilustraban esta noticia de patrimonio con imágenes de yates, hablando de impuesto a los ricos, campos de golf, lujo. Escuchen al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, porque a él le han hecho la pregunta precisamente por impuesto de los ricos. Eso es lo que nosotros pedíamos, eso es lo que está en los acuerdos de gobierno de la anterior legislatura y, por tanto, nos alegramos mucho de que las iniciativas de Vox acaben tomando forma. Es patente desde nuestra fundación que estamos en contra del impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio no grava a los ricos, por utilizar la expresión que usted ha utilizado, sino a todos los que a lo largo de su vida han tenido suficiente capacidad de ahorro como para comprarse un piso, una vivienda. Así que, resumiendo, Madrid hace una competencia desleal al resto de comunidades autónomas por quitar el impuesto de patrimonio, porque así atrae a la región a los ricos y entonces se convierte en un paraíso fiscal.
Andalucía también quiere atraer rentas altas y copia Madrid, pero para la izquierda y los independentistas eso está muy feo y hay que acabar con ello. Escrivá dice que hay que recentralizar y quitar esa competencia a las comunidades autónomas. Y los socios de Sánchez directamente dicen que no, que lo único que hay que hacer es prohibírselo a Madrid, a Ayuso y a Juanma Moreno, que el resto no se toque. Claro, en este contexto, qué duro debe de ser tener que presentarte en unos meses a unas elecciones en la Comunidad de Madrid siendo del Partido Socialista. Porque ¿cómo defiendes esto? Se lo digo para que ustedes también entiendan y sean comprensivos con el señor Juan Lobato, líder del PSOE en Madrid, que hoy se ha vuelto a meter en otro jardín a propósito de los impuestos. ¿Se acuerdan cuando Ayuso anuncia que va a deflactar el IRPF y Juan Lobato dice que eso es cosa suya, que Ayuso le ha copiado a él? Y entonces le recuerdan que la ministra de Hacienda está en contra de hacer eso. Y él dice, no, es que en Madrid es diferente porque aquí hay la inflación más alta. Y entonces le recuerdan que es mentira, que los últimos datos de inflación en Madrid estaba de las comunidades donde menos había subido. Bueno, pues hoy se ha vuelto a meter en otro jardín Juan Lobato hablando de lo del impuesto de patrimonio y la fuga de riqueza. Escuchen a Lobato y luego la respuesta que le daba el portavoz del PP, Pedro Muñoz. Pues fijaros, en el año 2012, hace 10 años, en Andalucía había 16.959 declarantes de impuesto de patrimonio. ¿Sabéis cuántos declarantes hay 10 años después? Y tras haber hecho Madrid este gran esfuerzo para atraer multimillonarios andaluces a la Comunidad de Madrid, pues han pasado de 16.959 a 16.785. Es decir, ni un 1% se ha movido el censo de grandes patrimonios en la comunidad andaluza. Es decir, que no se va nadie porque haya impuesto de patrimonio. Y yo le tengo que agradecer además al señor Lobato porque acaba de desmontar la falacia que ha utilizado la izquierda respecto a la política tributaria de la Comunidad de Madrid. Porque los presidentes autonómicos socialistas, empezando por ejemplo por el señor Ximo Puig, nos ha llamado paraíso fiscal, diciendo que lo que hacíamos era competencia desleal y que eso generaba mucha movilidad de millonarios entre comunidades autónomas y que eso lo que hacía era descapitalizar a otras regiones. Bueno, pues el señor Lobato hoy ha dicho que ese movimiento no se da, que es falso. Al margen de los esfuerzos loables que tiene que hacer Juan Lobato para liderar el PSOE en Madrid y justificar que el gobierno de su partido en España, el gobierno de Sánchez, se alinee con gente como Rufián para atacar a Madrid, lo verdaderamente importante y lo que yo creo que es el telón de fondo que pone realmente de los nervios al PSOE, a Esquerra, al PNV, es lo que puede suceder el día después de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Porque si se produce el vuelco que auguran ahora mismo las encuestas y la derecha pasa a gobernar en comunidades como Valencia, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, además de las regiones donde ya gobierna, si los nuevos gobiernos de esas comunidades siguen la estela de lo que está haciendo Madrid y Andalucía y aplican una política de impuestos bajos, puertas abiertas a la inversión, libertad en casi todos los ámbitos, lo que puede suceder es que se dé la vuelta a la tortilla y comunidades históricamente ricas vean cómo la gente, la rica y la no tan rica, huye de allí y se va a comunidades a las que se miraba por encima del hombro. Si en un sitio, por ejemplo, te exigen el euskera hasta para ser profesor de autoescuela, porque lo dice Bildu, y en la comunidad de al lado te ofrecen prosperidad sin mirarte la matrícula, ¿qué puede pasar? Si en un sitio no encuentras pediatras por una cuestión lingüística y a unos pocos kilómetros te ayudan a prosperar sin mirarte el DNI, ¿qué puede pasar? Si en un sitio los impuestos se suben para pagar un proceso separatista y en la región fronteriza te los bajan para competir con Madrid, con Andalucía, ¿qué puede pasar?
Esta revolución fiscal que tanto ha asustado hoy a algunos, yo creo que va más allá de tipos impositivos, de bonificaciones, de tramos del IRPF y de recaudación. Yo creo que va de dejar vivir a la gente en paz y facilitarle lo máximo posible que puedan mejorar su vida y la de sus familias. Y el ejemplo está en lo que ha sucedido hoy con Andalucía y cómo han hablado hoy algunos de Andalucía. Porque hasta hace bien poco los separatistas, cuando hablaban de Andalucía en TV3, lo hacían con desprecio y para reírse. ¿Se acuerdan de lo del acento y las manchas en la pared que iban a ser las que llevaran en procesión a los andaluces? Pues hoy ya no se ríen tanto. Hoy les da miedo que la gente con dinero huya a Andalucía y no solo por el buen tiempo.